Una vez que el analista ha aprovechado el uso de las distintas técnicas para la recolección de datos, es momento de que toda la información obtenida sea clasificada. Pero deberá tener cuidado en lo que se requiere para que la clasificación se logre de forma adecuada, planteándose las siguientes interrogantes: ¿cómo se clasifican los datos y qué herramientas utilizar? Para responder las interrogantes previamente planteadas, se deberán de emplear estas dos herramientas. La primera es conocida como el diagrama de Tallo-Yojas y la segunda es la tabla de distribución de frecuencias. Al contemplar el uso de estas herramientas, deberemos plantearnos las siguientes preguntas: ¿cómo se construyen? ¿Son útiles para todo tipo de datos? ¿Y cuál es el objetivo de ambas herramientas? Empecemos con el diagrama de Tallo-Yojas, que se considera como una herramienta gráfica construida en forma de T que permite clasificar datos de tipo cuantitativo bajo el siguiente argumento. En el costado izquierdo se deberán de agregar los valores que indiquen decenas, centenas y millares, y del lado derecho deberán agregarse los valores que indiquen únicamente unidades. Por su parte, la tabla de distribución de frecuencias puede usarse para datos de tipo cuantitativo y cualitativo, donde se agregan columnas bajo los siguientes títulos: clase o categoría, frecuencia, frecuencia relativa, porcentaje y porcentaje acumulado. Aquí se muestra un ejemplo de cómo deberá construirse una tabla de distribución de frecuencias. Es importante destacar que también puede usarse para datos agrupados, por lo cual en la descripción de este video agregaremos un link para que conozcas el funcionamiento de la tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. Empecemos con el primer ejemplo. Se tomó la masa corporal, expresada en kilogramos, de 20 personas que acudieron a servicio médico para una valoración. Con los datos obtenidos, se deberá de construir un diagrama de Tallo-Yojas y una tabla de distribución de frecuencias. En esta tabla se aprecia la masa corporal de las 20 personas que acudieron al médico para su valoración. Empecemos con la utilización de estas herramientas para la clasificación de los datos. Iniciando con el diagrama de Tallo-Yojas, la clasificación de estos datos deberá hacerse de forma ascendente con la finalidad de tener un mejor control. El número más pequeño, que en este caso es el 39, se fragmentará de la siguiente manera. El número 3 deberá agregarse del lado izquierdo haciendo alusión a una decena. Por su parte, el 9 se deberá agregar del lado derecho representando a la unidad. Esta metodología se aplicará con el 40, el 42 y el 45, donde únicamente del lado izquierdo deberá ir un 4 y del lado derecho el número que indica la unidad considerando las repeticiones de estos. Se continúa con el número 55 y finalmente del lado izquierdo se agrega el 6 y del lado derecho la unidad que representa al 0, al 2 y al 5. Para validar que la construcción ha sido correcta, se deberán contar los números que representan a las unidades y deberá coincidir con el total de datos, prestando especial atención en las repeticiones que tengan estos datos. Por otro lado, hablando de la tabla de distribución de frecuencias, primero debemos conocer cómo se determina cada una de las columnas que pertenecen a esta. La frecuencia indica la cantidad de repeticiones que tiene la clase o la categoría. La frecuencia relativa se obtiene dividiendo a la frecuencia entre el total de datos. Por su parte, el porcentaje se calcula al multiplicar la frecuencia relativa por 100 y para finalizar la tabla, el porcentaje acumulado se obtiene sumando los valores acumulativos de la columna porcentaje. Es importante mencionar que las columnas de valores acumulados pueden incluir a la frecuencia y a la frecuencia relativa, dependiendo de lo que el analista pretenda observar. En la columna de clase o categoría se distinguen 9 clasificaciones que van desde el número 39 hasta el 65. En la columna de frecuencia es posible observar que el número que más repeticiones presentó fue el 45 y el 39 únicamente aparece en una sola ocasión. En la columna de frecuencia relativa se está expresando en decimales, pero también es válida si esta es expresada en fracciones.
el porcentaje quedó determinado como se muestra en la cuarta columna y finalmente el porcentaje acumulado permite sumar todos los porcentajes desde la primera hasta la última clase o categoría. Es importante destacar que las columnas de frecuencia, frecuencia relativa y porcentaje deberán tener un total, validando la coincidencia de todos los datos. Para la frecuencia, y en este caso en específico, el total son 20 datos. En la frecuencia relativa el total deberá ser igual a 1 y finalmente en el porcentaje el total deberá ser igual a 100. Finalizando, este tipo de técnicas y herramientas permiten la clasificación de datos de forma clara y concisa. Son ampliamente utilizados en conocimientos básicos de probabilidad y estadística, así como también nos ayudan a tener una mejor comprensión del tema debido a su estructura de construcción gráfica. Si el video que acabas de ver ha sido de tu utilidad, compártelo con tus contactos. Te invitamos a que nos sigas en todas nuestras redes sociales para estar atentos a nuestro contenido. Gracias por vernos y escucharnos y bienvenidos al mundo del conocimiento. Bienvenidos a Libellus.